grabar y comenzamos. Hola, pues ahora sí, buenos días. Estamos a 25 de junio, octava sesión. Se nos acaba el mes de junio para hablar de lecturas al oído. Y si ustedes están de acuerdo, en el mes de julio, pues yo sé que algunos vamos a tener algunas vueltas y saliditas ricas. Yo quisiera preguntarles si me acompañan con lecturas al oído los 4 primeros días o las 2 primeras semanas de julio, lo que quiere decir que yo estaría proponiéndoles vernos el martes 1 de julio, miércoles 2 de julio, martes 8 de julio y 9 de julio. Y ahí hacemos un receso y nos volvemos a encontrar en agosto. ¿Les parece? ¿Sí? Sin problema. Sale. No Correcto. vamos a alcanzar a saludarte en tu cumpleaños, Gilberto, pero ya te cantamos mañanitas el miércoles 9 de julio, que sería como el receso. Ese día martes, miércoles 9 de julio, nos seguimos viendo. Terminamos un libro que justo hoy les platico, hoy lo quiero iniciar, quiero como ya dar paz mental a lo que fue la experiencia del cuento de terror, suspenso, estos cuentistas que dieron pues también una apertura tremenda a lo que hoy hacen grandes novelistas, ¿no? Cuando te vas a las novelas policíacas de suspenso, thrillers, novelas negras, pues todo tiene un origen. Entonces, el origen es nuestra mente, nuestros sentimientos, la experiencia humana, lo que no nos atrevemos a decir o a sentir porque traemos un proceso mental extraño, lo podemos plasmar en papel. Y yo creo que varios de estos escritores tenían esas tendencias a crisis existenciales, crisis amorosas, de salud, de vicios, de enfermedad, y lo plasmaron como sus peores terrores en papel y en cuentos. Algunos estaban más dulces, otros más fantasmagóricos. Una novela de Carlos Fuentes pues un poquito más seria, pero con esa dualidad de quien esté vivo absorbe la juventud de alguien más, como recuerdan cuando leímos Aura. Y ahorita, después de obviamente hacer mis pininos y mis dosis de ensayos cortos con Irene Vallejo, yo quiero invitarles a conocer a esta chica escritora que se llama Natalia Livinova. Natalia Litvinova la conocí hace un par de meses, justo hablé en un club de lectura con ella el sábado pasado. Es una mujer increíble, me parece una manera, una prosa, pero a la vez con esencia de poeta. Ella es poeta, nacida en Bielorrusia, es un país que se encuentra colindando por Lituania, Letonia, Rusia, Ucrania y Polonia. Entre esos países está Bielorrusia. Ahí nació ella. Lo lindo de este libro es que cuenta que está hecho de relatos y de memoria. Entonces ahorita vamos a platicar más de lo que es la memoria para ella, dónde está sentada la historia y qué precedente tiene, porque lo impactante o la primera línea de la novela dice que nació en un otoño y ella no quería nacer en un otoño en un país radioactivo. ¿Por qué? Porque ella vivía o nació en Gómel. Gómel estaba a 100 kilómetros aproximadamente de Chernóbil, donde estaba la planta nuclear de Chernóbil, la cual explota en el año de 1986, en abril. Y ella nació en septiembre de 1986. Entonces, su madre, su padre, su hermano, sus abuelos, tienen todo ese misterio también y recuerdos de lo que fue para un país soviético o perteneciente a lo que era la República Soviética, el decir, no vamos a decir nada de esta tragedia mundial, no hay medios de comunicación que lo puedan sacar, no hay redes sociales, pero aquí hay un misterio y la sociedad pues tiene esas a cuentagotas información de lo ocurrido. Pero de ahí se detona toda la vida de ella y lo plasma en relatos y se llama Luciérnaga. A los niños o a la gente que vivió esa época se le decía niños luciérnaga, los niños radioactivos. Entonces, de eso va a tratar, son relatos pequeños que conforman toda una novela y que está en esencia la memoria de ella. Muchos pueden sentirse identificados, sobre todo es como dejar un legado de lo que ocurrió en esa época, pero también atar cabos, porque a veces en la vida no tenemos cerradas las historias, porque tenemos nada más destellos. Algunas cosas nos las contaron, algunas no. Entonces vamos a vivir como ella cierra con su biografía, con autoficción o con sus memorias, lo que ha sido su vida desde la niñez hasta su migración a Argentina. Su madre los saca de Bielorrusia con la intención de que sean niños más sanos, de que tengan un mundo mejor, ya que ahí todo se creía contaminado por la radioactividad. Entonces sí hay muchas historias que ella quiere cerrar,
y Argentina le abre las puertas y ahí vive a partir de los 10 años. Tiene creo que 38 actualmente y es poeta, traductora y editora ya nacionalizada argentina. Pues bueno, con eso vamos a empezar hoy y yo creo que nos da perfecto el tiempo para que hoy, este miércoles, más los otros 4 días que nos vamos a reunir, yo elija los relatos más importantes y con eso hagamos toda la novela y la concluyamos el 8 de julio. ¿Les parece? Entonces, ¿qué hay ahora de plática por parte de Irene Vallejo? El ensayo corto, el primero que les voy a leer de Irene en el libro El futuro recordado, se llama Tener o no tener. Y vamos a ver qué absorbemos, qué deseamos poseer, en qué nos hemos convertido obsesivos por el consumismo o por el exceso de tener las cosas. Dicen, tener o no tener. El exceso puede convertirse en un defecto. Si tenemos o queremos demasiadas cosas, son ellas las que nos poseen, las que se adueñan de nosotros. Así pensaba el filósofo griego Diógenes. Para él, las propiedades esclavizan. Sostenía que los seres humanos se privan de su propia libertad fabricándose, eslabón por eslabón, una cadena inacabable de deseos y ambiciones. A su juicio, el éxito, que tanto nos impresiona en sus signos exteriores, es una cárcel, y el único indulto posible consiste en simplificar la vida al máximo. La solución propuesta por Diógenes era radical. Nos cuentan que afirmaba, no poseer nada es el principio de la felicidad. Y vivía en consonancia con su programa, pues dormía dentro de una gran vasija, rodeado por una manada de perros vagabundos, y pedía limosna para poder comer y vestirse. Era un provocador, rebelde e insolente. Platón lo llamaba el Sócrates vuelto loco. Diógenes actuaba como un virtuoso del desprendimiento y la privación. Según una anécdota famosa, Alejandro Magno quiso conocerlo. Presentándose a sí mismo como el gran rey y haciendo alarde de poder, le prometió concederle lo que pidiera. Diógenes levantó la mugrienta maraña de sus cejas y se limitó a responderle, pues apártate, que me estás tapando el sol. Hoy su austera doctrina es tan incómoda que ha hecho falta falsificarla. Hemos llamado síndrome de Diógenes al afán compulsivo de acumular desperdicios y objetos sin ninguna utilidad. Y sin embargo, él, adversario declarado del consumismo, habría dicho que en relación con la propiedad no hay bienes que por mal no vengan. ¿Qué tal? Aquí está, de nuevo llegamos a Aristóteles, llegamos a Sócrates, el Sócrates moderno, llegamos al rey Alejandro Magno. Me encanta la frase de, bueno, ¿qué es lo que pides? Yo soy rico, en todo lo que puedas pedirme te lo puedo conceder. Y básicamente le responde, pues apártate, que me estás tapando el sol. ¿Cómo está el nivel? Sí, ¿qué tal? El nivel declarado de tu consumismo, el tener, no tener, ¿qué cárcel proviene o qué cárcel genera estar siempre dependiendo de cosas materiales? Entonces, deseos, ambiciones. De esto trata el ensayo Tener o no tener, de Irene Vallejo. Y el segundo es el ensayo que lleva por título El futuro recordado, tal cual el libro, ¿no? Entonces, con este cerramos, dice, El futuro recordado. Intentamos hacer pronósticos, creyendo que dominaremos un futuro que somos capaces de imaginar con antelación. Pero una mente ocupada en predecir es una mente preocupada. Y preocuparnos no siempre nos ayuda a adueñarnos de lo que sucederá, ni nos prepara para hacerle frente. Muchas veces mina nuestras fuerzas, pues el desasosiego puede ser tan agotador como la realidad misma. Cuando al fin llega el momento del desafío, estamos demasiado cansados como para actuar con sangre fría y gobernar la situación. Predecir es poner orden en la vida, pero también arriesgarse a ser desbordado. Buda ya lo afirmó. Tu peor enemigo no puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos desbocados, pero una vez que los domines, nadie podrá ayudarte tanto. Al anticipar, buscamos en nuestra experiencia el rumbo del porvenir. El físico danés Niels Bohr dijo con ironía que es difícil predecir, sobre todo el futuro. En efecto, solemos predecir de nuevo el pasado, dejando así que vuelva a afligirnos. Quien ha sufrido un atraco temblará muchas veces después del crepúsculo. Tras la muerte de un ser querido, la vida parecerá más frágil. Tenemos la repetición del pasado, del más traumático, el que más huella deja. El remedio que ofrece la filosofía
No surge de manera natural ni es fácil. Consiste en experimentar el instante vivido para hacerlo vívido, equilibrar la atención prestada al mañana y a la hora para que uno no estropee al otro. Ser prevenidos y despreocupados es la justa proporción. Por eso, ante los terrores de lo que vendrá, conviene decirse, el futuro ya no me acuerdo. ¿Qué tal? Estamos prisioneros también de adelantarnos y el pasado nos lleva a anhelar o a predecir o a imaginar qué podrá ser, pero estamos planeando tanto ese futuro que no estamos aquí en el presente. Entonces, esa repetición creemos que la tenemos muy dosificada, pero prestemos atención. Vuelvo a sentirme con la necesidad de seguir compartiendo estos ensayos cortos. Yo no sé si a ustedes les guste leer algún tipo de columnista en los periódicos. No sé si Guadalupe Loesa o en Monterrey, por ejemplo, Catón, Nancy, en los periódicos regiomontanos que está Armando Fuentes Catón. Había muchos, ¿no? Hay muchas personas que escriben en algún momento. Cristina Pacheco también tuvo en La Jornada en México relatos diarios por más de 30 años. Entonces yo me imagino a ella posteando en esos periódicos semana tras semana sus columnas y no te las pierdes, o sea, quieres saber. Almadelia Murillo, si recuerdan, les leí dos cuentos de ella sobre el gimnasio y las dietas. Ella también escribe en el Universal. Entonces, cuando escribe, tienen esa manera en una página compacto decirte mucho y darte como un detonante de discusión. Almadelia, por ejemplo, discute mucho de la mujer, del feminicidio, de la trata de las mujeres. O sea, pelea mucho por el honor y por el cuidado y por el respeto a las mujeres y se nota. Entonces, cada quien tiene un peculiar punto de vista y eso es lo que hace rico volver a los periódicos. Ya a mí me encanta leer el periódico impreso. Sí, me gusta tenerlo o lo tengo digital, pero me gusta más hojear y acercarnos a estas personas, pues qué mejor. Y creo que es un gran regalo que si no compramos un periódico español, pues tenerlo en este libro. ¿Les parece? ¿Leen algún columnista? ¿Les gusta alguno en particular que recomiendan? ¿O no son de leer periódico? Nada, nada. ¿Qué periódico está en Culiacán famoso, Gilberto? El noroeste, El Noroeste, ok. y Va. noroeste leo el Universal. Sí, eh, y el que más leo es el Universal. sí, Bueno, y el noroeste porque pues me llega todos los días, ¿no? Y el Reforma. ya. Ah, sí, el Reforma. Bueno, acá el norte, ¿verdad? El Monterrey, el norte y en el El Reforma. Reforma es del norte. Exacto, sí, el Mural, el Reforma, el Norte son el mismo grupo, en Ah, Guadalajara, sí, sí, sí. Entonces, yo también lo recibo, me gusta, me gusta también cuando mandan secciones. En Monterrey se estila mucho perfiles e historias y es como también una reseña de personas comunes y corrientes que han cambiado el mundo de varios o de otros. Entonces, todas columnas de personas grandiosas que luchan por algo, después las compilan y hacen un ejemplar en pasta dura y si eres suscriptor, te anotas y te lo mandan. Dejaron de hacerlo también por costos y por pandemia, pero era una joya descubrir el que hizo una asociación contra el cáncer, el que luchó para escribir sobre tal violencia o sobre tal acto, el que fundó una escuela para los niños discapacitados. Entonces, todos esos héroes que están alrededor nuestro y que están en esas columnas de periódicos vale la pena. Entonces, bueno, pues, ¿qué les parece? Empezamos con Natalia Litvinova, una chica que nace en septiembre de 1986 en Bielorrusia, actualmente vive en Argentina, y ella tiene esta novela porque dice, la narradora de esta historia nace a pocos kilómetros de Chernóbil, el año que explota la central nuclear, y crece en un país atravesado por la confusión y la miseria. En la tierra de los niños radioactivos, las frutas monstruosas de la zona, los cielos rojos, los hombres alcohólicos, enfermos o desorientados. Las mujeres resisten haciendo de la cotidianidad un refugio. La madre de esta Natalia, cuyo nacimiento no fue registrado por la persecución de Stalin, la abuela secuestrada por los nazis que regresa al final de la guerra y acusada de traición, debe trabajar recogiendo turba junto a sus amigas en el pantano. Desde los Buenos Aires, a la que emigró con su familia, Natalia Litvinova rompe el silencio de su madre para reconstruir en Luciérnaga toda una estirpe acallada. Entonces, el propósito de ella es, nos decía en el club, yo necesitaba, por obsesión, encontrar
todas las conexiones de mi vida, de esas pláticas que como yo niña recuerdo, pero nunca las pudieron concluir porque yo estaba presente. Quiero saber más de mi abuela, quiero saber por qué trabajó en un pantano, por qué fue secuestrada por los nazis en tiempo de la Segunda Guerra, por qué al regresar a Bielorrusia la castigan y la mandan a un pantano, que era una actividad común, para que las mujeres sacaran del pantano turba, que es como los organismos de todos los animales que están ahí vivos, y esa turba se transportaba a generar combustible para las empresas de Rusia. ¿Por qué Chernóbil fue el declive de la URSS? ¿Por qué la URSS no quiso platicar nada de lo ocurrido y de la tragedia? Pues ¿por qué? Porque se estaba desmoronando ese país. Dicen que la explosión de la planta nuclear fue el detonante para que ya en el 91, en 1991, la URSS desapareciera. Entonces, eso también es algo que dice, fue un silencio para nosotros como ciudadanos, lo que cuenta mi familia es que todo está bien, no se preocupen, no hay radioactividad, ustedes pueden seguir por el mundo, pueden comer lo que quieran, pueden tomar el agua que quieran y resulta que al paso de los años la gente moría muy joven, moría de cáncer y todo eso fue a raíz pues de todo lo de la nube y toda la especie de consecuencias de radioactividad. Entonces, por pequeños relatos nos va a ir regalando y basta con imaginar, basta con cerrar los ojos para estar ahí. Dicen que cuando uno escribe memorias, lo que realmente está haciendo es obviamente compartir una parte muy íntima, pero también dejar como un legado, ya sea memorias para ti, memorias para que vayan al mundo editorial, pero nunca vas a saber, o a lo mejor al contrario, vas a creer que eso solamente te ocurrió a ti. Pero lo mágico de las memorias, dicen, es que va a hacer eco en muchas otras personas. Hay cosas que son similares porque esas memorias se ubican en un plazo, en un tramo, en un corto tiempo y están ubicándote a ti en el tiempo y espacio con algo similar de tu vida. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Cómo ocurre la vida de Natalia Litvinova en este país? El primer relato se llama Corte y dice, no quería nacer en otoño en un país radioactivo, pero el médico me sacó a través de un corte realizado con bisturí y con los pies toqué la tragedia, mientras que con las manos intentaba aferrarme a las entrañas de mi madre. El tajo de mamá no cerró bien. Era demasiado largo y su organismo no tenía las vitaminas suficientes para curarse. Y aunque ya pasó mucho tiempo, cuando le cuento algo gracioso, al reír, se agarra de la panza como si fuera una granada a punto de estallar y me dice, basta ya, me voy a descoser, se me van a salir las tripas. Los primeros años de mi vida coincidieron con la recesión económica y el fin de la Unión Soviética. En los almacenes desaparecieron el jabón, los corpiños, el papel higiénico, el aceite, los pañales, la leche. Las góndolas de licores y conservas se llenaron de repollos y los mercados se transformaron en un huerto arrasado. La vida se convirtió en una extensa fila de espera. A cada familia se le entregaban cupones para los productos que podían adquirir mes con mes. Los más valiosos eran los cigarrillos y el alcohol. El vodka era un bien preciado y en nuestra familia nadie tomaba. Así que mamá canjeaba los cupones de licor con los vecinos por los de aceite o manteca. Y así pasó del anonimato a ser popular en el barrio. La llamaban una mujer con hijos que no bebe o la que destila cupones o la patrona de los borrachos. Mientras en la tele mostraban a un hombre rompiendo a martillazos el muro de Berlín, mi madre y mis amigas sacaban de los baúles las cortinas de seda, las sábanas y los manteles de encaje que les habían dado sus madres para que pasaran de generación en generación. Y con esa tela nos cosían ropa a nosotros, sus hijos, todavía sin memoria. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Está lindo, está como claro cómo nace, en qué contexto nace, cómo la URSS está desapareciendo, hay misterios, está decayendo y sobre todo cómo el comercio en ese país difícil, pues es a base de vales, ¿no? Tú tienes derecho a esto, al consumismo de tal cosa y pues se canjeaba alcohol, tabaco cuando una familia no lo usa por otra cosa. Vamos a ver el tema de mi nacimiento. El relato dice así. Me obsesionan los comienzos. Hubo un origen para todo. Alguien apretó un botón, una rodilla rozó a otra, una boca probó lo que no debía. Cada inicio conlleva su fatalidad. La memoria acumula los recuerdos, pero los tergiversa y empaña. Ella tiene sus propias reglas y yo tengo la escritura. Me obsesionan los comienzos porque están perdidos.
Desconozco la hora en que nací. Mi madre no la recuerda y la partida de nacimiento se extravió en alguna de las mudanzas o sin darme cuenta la metí en una bolsa de basura. Le digo que me quiero hacer la carta astral y que para eso necesito la hora exacta. Pero mamá no la sabe porque casi se muere después de la cesárea por falta de cuidado. A las enfermeras no les interesaba que las mujeres parieran en buenas condiciones. En 1986, la Unión Soviética a punto de desintegrarse ya era una bestia herida que se arrastraba hacia su final y la desesperación se veía en los rostros de la gente. Cada uno intentaba salvarse como podía. Mamá discute desde su asiento, agita el brazo como si dirigiera una orquesta que no puede afinar. Estoy yo en su vientre. Exijo nacer rápidamente para verla luchar contra ese ejército de inútiles dentro del autobús que intentan entorpecer mi entrada a este mundo. Quiero ver a mi diosa eslava, maldecida, con un embarazo que finalmente la hará feliz. Observarla secarse el sudor del cuello con las piernas mojadas por el líquido que me protegió durante 9 meses, el pelo ondulado embelleciéndole los pómulos, las mejillas enrojecidas y los ojos tan verdes como si aquel 10 de septiembre una malaquita se hubiera partido dentro de ella. Pasaron 36 años, ella se vació de mí y se volvió más reservada, sumida en su tristeza, pero yo sé leer lo que sus labios no quieren expresar. El temblor de sus manos reposadas en sus rodillas es el código Morse que ahora descifro. Entonces, ella quiere hacer el legado a su mamá. Su mamá sigue viva, su mamá tiene Parkinson, viven en Argentina, el hermano, la mamá y ella. El papá ya no, de hecho ya murió el papá en Bielorrusia, pero ella dice, quiero antes de que los silencios de mi madre no los pueda escuchar más, quiero hacerla hablar. Entonces se involucra y ella tiene como solución la escritura. Entonces se va a acercar mucho a su mamá para poder poner en palabras esos silencios y sabe que hay que leer los labios, aquellos labios que no quieren expresar nada. Entonces, aquí yo creo que aunque parece una lectura normal, se ve el lado poético y así vamos a ver mucha simbología en elementos, en animales, en cosas y tú vas a intuir lo que te quiere decir. El siguiente, el relato se llama Hospital y dice así. Mamá desenvolvió la tela que me aprisionaba y observó mis extremidades. Besó mis manos y perdí la calma. Luego colocó su pulgar en mi párpado y me serené. Introdujo el dedo índice en mi boca, me acarició la nuca, apretó el lóbulo de mi oreja. Sacó un marcador de la cartera y dibujó una cruz en la planta de mis pies. Me envolvió rápido y cuando la enfermera entró a la habitación, mamá me dio otro beso y me entregó. Pasaron unos minutos antes de que la enfermera regresara conmigo en brazos y preguntara, ¿Usted le dibujó algo en los pies? Dijo furiosa mientras me daba palmadas en la espalda. ¿Acaso alguien más estuvo con mi hija además de mí? ¿No? Ah, entonces sí fui yo. Porque lo hizo. No puede pintarle los pies con un marcador a una recién nacida. Lo hice para que no me la cambien por otra. Eso es un disparate, señora. Leí en los diarios que cada vez hay más casos de robos e intercambios de bebés en los hospitales de todo el país. Ahí escriben cualquier cosa para entretener a la gente, señora. ¿Usted se entretiene con una noticia así? Señora, sabe a lo que me refiero. La enfermera titubeó y giró hacia la ventana con tal agilidad que yo podría haber salido volando. Mamá se incorporó en la cama, pero el dolor la devolvió a la posición anterior. Quizás ya me la cambiaron y la marqué tarde. ¿Por qué cree eso? No me dejaron verla. No vi su cara apenas nació. Se la llevaron tan rápido que pensé que algo no estaba bien con ella y nadie me dio explicaciones. Acá hacemos las cosas así, señora. Y quiero recordarle que si se altera y hace esfuerzos, se le va a abrir la cesárea. Podrán coserme de nuevo y sin anestesia, porque todavía me queda. ¿Le avisaron que casi me muero porque se pasaron con la anestesia? No, señora. Desperté con la garganta irritada y seca. Grité pidiendo agua y esperé durante horas. Hoy casi muero 2 veces, de anestesia y de sed. Aquí está el caso de la mamá. Entonces nace y marca a su hija, ¿por qué no? En su piecito y le dice, esta es mía, no, nadie me la va a cambiar. Entonces vamos a seguir y dice, un fruto raro. Mamá, la mamá de la escritora Natalia, a ella se refiere, mamá nació en 1950, pero sus padres la inscribieron en el registro de nacimientos en 1953, el mismo año en que murió Stalin. Durante 3 años ella fue un secreto.
En esa época corría el rumor de que Stalin había ordenado deshacerse de los bebés nacidos en los pueblos. Cuando le pregunté si era cierto, contestó que no sabía y que no había manera de corroborarlo. Cada vez que alguien tocaba a la puerta, Catalina, mi abuela, madre de Tamara, la escondía bajo las mantas o en el sótano, ahí donde guardaban los granos y alimentos que necesitaban un ambiente fresco. Mamá se metía en un bolsón con tubérculos y permanecía en silencio, pensando que jugaba a las escondidas, hasta que se daba cuenta de que había pasado mucho tiempo y nadie venía a buscarla. Las papas olían a tierra y la manchaban, y ese olor impregnaba su piel y su ropa. Las papas eran su familia, y ella asumía roles de madre, de hermana, de tía y de prima. Les daba nombres, jugaba con ellas, les inventaba una historia. Mamá mecía esas papas como si fueran bebés. Las educaba, les daba de comer corteza de pan embebida de leche, y cuando Catalina descubrió su juego, le prohibió bajar al sótano. Mamá no se acuerda de cuánto tiempo estuvo en aquel lugar oscuro. Cree que 2 o 3 años. ¿Qué tal? Catalina, así va la generación. Catalina es la abuela, la hija es Tamara y de Tamara nace la escritora Natalia. Entonces, esas son las 3 generaciones de esta familia. Stalin, pues, era el dictador de Rusia en ese entonces y dice, y lo confiesa la escritora, dice, de los pocos detalles que me dice mi mamá y sin saber más, ella estuvo sin ser registrada 3 años por ese rumor de que a los niños los mataba o los mandaba a matar Stalin. Entonces, también estamos metiéndonos en un contexto histórico. Nos estamos yendo al punto opuesto de Europa del Este a Bielorrusia a entender tiempos de guerra, cómo se vivía. Era un país basado en agricultura, en bosque, en vida tranquila, pero muy, obviamente, muy lastimada. Entonces, no era fácil estar en esos tiempos y de hecho comenta que sigue siendo difícil Bielorrusia para vivir ahí. Hay otra anécdota y el relato se llama El engorde, como engordar a alguien, ¿no? Y dice aquí la escritora, un día mamá, es decir, Tamara, empezó a alimentarme con papillas de todo tipo, todo el tiempo. Su plan era engordarme para que tuviera una reserva de grasa, como en una película distópica. Temía que las cosas empeoraran en el país y que no hubiera comida suficiente. Creía que si eso ocurría y yo estaba bien alimentada, sobreviviría por más tiempo. Zoya, su mejor amiga, hacía lo mismo con su bebé, Basia. Yo era más gorda y más larga que ese bebé. Y cuando nos llevaban al parque, las mujeres que se detenían a admirar nuestros generosos cachetes solían decir que yo era un hermoso varoncito, y mamá celebraba ese equívoco como un triunfo frente a su amiga. Cada 20 días se citaban en el parque y después de pasearnos en cochecito, se sentaban en el banco de siempre. Nos ponían en la misma posición sobre el regazo y esperaban a que alguna mujer frenara y les diera alguna pista de cuál bebé había engordado más y mejor. ¡Qué linda mi nena! Abrí la boquita. Va el avioncito, qué rica la papilla. Y mira estos ojitos de mermelada que le puse. Este ojito que vas a comer es el de un oso y este el de un conejito. A ver, mi gordita, papilla, papilla. Y así continúa. Va, el ojito de un zorrito hacia vos, etcétera. Cuando aprendí a hablar, lo primero que dije fue no. Decía no a todo, incluso cuando deseaba lo contrario. Mamá me lo contó hace años, haciendo la parodia con cuchara en mano, imitando un avioncito y llevándola hacia mi boca de una bebé imaginaria que era yo. Me reí, aparté la cuchara y le pregunté si realmente había sucedido así o si ella había cambiado algunos detalles para enternecerme. Comías muchísimo, Natalia. Te encantaban todas mis comidas. Eras divina, dijo con orgullo. Era un bebé gordo, mamá. Hermosa eras. No rechazabas nada. Es que no sabía que existía esa posibilidad, mamá. Sí que sabías. ¿Cómo? Si tu hermano no quería algo, ponía cara de asco y tiraba el platito al piso. Claro, ese era el ejemplo que debí copiar, mamá. ¿Cómo no me di cuenta? Respondí con sarcasmo. Es que todo te gustaba. Lo ácido, lo amargo, lo agridulce. Mamá, yo no sabía cómo interpretar la expresión de asco de mi hermano, era muy chiquita. No voy a negar que las madres en esa época no sabíamos muchas cosas, Natalia. No teníamos internet. Podrías haber intuido que yo no me podía negar y además me dabas demasiada papilla. Hay bebés que cuando se llenan rechazan la comida, pero ese no fue tu caso, Natalia. Pero ¿no pensaste que darme esa cantidad de comida podía perjudicar mi salud? Hija, no seas dramática. A mayor masa corporal, mayor absorción de la radiación. Se me escapó. ¿De dónde sacaste esa información?
Solamente pensaba en voz alta, mamá. Te estás yendo por las ramas. ¿Para qué querías engordarme, mamá? Quería que fueras fuertecita. Cuando pegaste el estirón, bailabas y te colgabas de los árboles. Adelgazaste y me sentí tan triste. Ahora vos estás siendo dramática, mamá. Es que tus piernas, tus brazos parecían unas ramitas, Natalia. Cuando te vi por primera vez balanceándote en aquella barra de plaza de bomberos, casi me desmayo. Parecías una pulga desde allá arriba. No sé de dónde sacaste eso de colgarte. Me gustaba, mamá, sentir que mis brazos eran tan fuertes como lo de los bomberos que practicaban en esas barras. Recuerdo que te lo prohibí, Natalia, pero volviste una y otra vez. Era imposible detenerte. Y finalmente te dejé porque igual ni me hacías caso. Y después me dije, estoy loca, ¿cómo no lo voy a permitir? A mi hija le van a quedar los brazos desproporcionados. Terminará pareciéndose a un mono. ¿Me veo como un mono ahora, mamá? No, hija, como un cisne. Es cierto, tengo el cuello demasiado largo. No sé de quién lo heredaste. ¿Te acuerdas que cuando íbamos al parque Rumiancep Pakechi y yo me quedaba mirando a los cisnes en ese lago artificial, tú me veías como conmocionada? Sí, eras preciosa. Yo pensaba que eran mis verdaderos padres. ¿Los cisnes? Me haces reír, Natalia. El gato de mamá entró a la cocina y se frotó contra su pierna. Lo tomó de las axilas y me lo mostró como si fuera un muñeco. Quedó parado sobre las patas traseras y vi la expresión felina de su asombro. ¿Ves? Mi gato es bueno, hasta parece una personita. Que parece un hombrecito, es un castigo, se llama el gato Petros. Y así termina este libro donde le dice, la madre le cuentan una anécdota, sí, yo necesitaba darte toda la energía posible porque no sabía ser madre, yo no sabía qué estaba haciendo y a igual que mi amiga, a semejanza, engordábamos a nuestros hijos con muchas papillas y como tú no sabías decir que no, porque pues tú eras una bebé, yo seguía dándote todas las papillas del mundo porque nunca las rechazabas. Entonces son anécdotas, ella también se vale del recuerdo, de regresar y de un poquito de humor. Pon esas dosis de anécdotas, no que te van a hacer carcajear, pero sí te van a soltar una sonrisa de cada padre tiene sus teorías y cada padre hace lo mejor que puede con sus herramientas, ¿no? Y en este caso lo que hizo Tamara fue darle exceso de comida a Natalia. Pues vamos a ver, el siguiente es muy pequeño, es un relato y se llama El libro. Acuérdense que está ya la historia de Chernóbil, planta nuclear, una tragedia que yo creo que 100 kilómetros a la redonda estaban afectados por esa explosión. Y de eso no se hablaba. Entonces aquí habla un poco en el libro. En uno de los estantes más inaccesibles de mi casa había un libro con la imagen marrón y negra de la central nuclear en la tapa. No comprendía si esa foto mostraba la central después del estallido o antes. Había algo en ella especialmente borroso que generaba más preguntas que respuestas. Una vez pude hojearlo, pero era demasiado chica y leía preocupada por unir las sílabas más que por el contenido. Años después, decidí llevarlo a la escuela y mostrárselo a mis compañeros. Ya leía de manera fluida y pensé que podría ser un objeto preciado, una caja de Pandora que abriríamos juntos. Pero el libro ya no estaba en el estante. En la biblioteca no había libros sobre el tema, y cuando los adultos comentaban algo al respecto y de imprevisto aparecía algún chico, se callaban rápidamente. Los niños en el colegio se burlaban de sí mismos, decían que éramos niños radioactivos y que un día brillaríamos en la oscuridad. Esa frase que me hacía enojar ahora me conmueve. Entendí que no era un insulto, sino una provocación, una invitación a explorar esa parte de nuestra historia que no comprendíamos y los adultos tampoco sabían cómo explicar. Ellos me abrieron los ojos y me contaron por qué los padres no nos dejaban estar al sol y por qué a veces el cielo se ponía rojo y caía una lluvia que no debía tocarnos. Entonces, secretos, los misterios, hasta dónde necesitamos saber y por qué no debemos de enterarnos como niños de estas informaciones, de esta información, pues, ¿qué va a generar? Más preocupación. Ellos eran felices, ellos corrían, ellos estaban en el bosque, ellos platicaban, a ellos nada los atormentaba. ¿Por qué? Porque el que se tenía que resguardar y guardar todo en secreto era el adulto. Ahí estaba contenido toda la información. El siguiente relato que les voy a leer se llama permítanme un segundito, El cielo rojo, el cielo rojo. El pequeño grupo de amigos de mis padres se reunía en nuestro departamento en la ciudad Gómez, donde yo nací, alrededor de la mesa con conservas, pepinillos, pan negro, cebolla y arenques. Arenques son los pescados.
Discutían sobre política y también contaban los pormenores de la vida cotidiana. Cada vez que mamá se daba cuenta de que yo los espiaba, me advertía, anda a tu cuarto, los adultos estamos coqueteando con la vida. Papá ponía su cassette preferido, que hacía de telón de fondo para las conversaciones. Le pregunté qué era lo que sonaba y me dijo, Víctor Soy, mi héroe. Pronto te voy a mostrar una foto de él, Natalia. Era un muchacho alto y de pelo oscuro que usaba chaquetas de cuero negro con cadenas y no sonreía durante las entrevistas. En sus canciones está todo lo que no nos animamos a decir. Con la perestroika cayeron los héroes del comunismo, pero por suerte apareció Soy con sus canciones. Me quedaba fascinada observando la transformación de mi madre en esas reuniones. Se volvía dócil y amable. Se reía de los chistes, que en verdad no le hacían gracia. Asentía con la cabeza y llenaba las tazas de té cada vez que se vaciaban. Y luego ofrecía champán. Todo lo que se hablaba parecía interesarle y lo demostraba repitiendo las frases de sus amigos y abriendo la boca en señal de asombro. No era una persona falsa, solo estaba desesperada por obtener información y se esmeraba en generar un ambiente en el que sus invitados se sintieran cómodos. Entre ella y papá brotaban gestos de ternura que no les conocía. Él le acomodaba el pelo y la agarraba de la cintura. Mamá le ofrecía cerveza, aunque en realidad no le gustara beber a él. ¿Vieron cómo se puso el cielo hace una semana? Se exaltó Nina, la más joven del grupo, mientras se servía una copa de champán. Sí, rojo como tu precioso rostro. Querida, te está poniendo efervescente la bebida. Boris, su esposo, le dio un beso en el mentón. Qué susto ese día. Estábamos conversando tan bien con María y no nos dimos cuenta de que iba a llover, hasta que escuchamos un trueno y miramos a los chicos en las hamacas. Estaban anaranjados por la luz, también el arenero, los árboles. Corrimos hacia ellos, pero al vernos se bajaron de las hamacas y se metieron en el laberinto. Parecían dos gallinas desesperadas por agarrar a sus crías. Y se largó a llover, agregó María, y todos se quedaron en silencio. Nina dejó la botella de champán. Papá prendió otro cigarrillo. Boris tomó una servilleta y se secó la frente. La heladera empezó a hacer ruido y temí que no me dejara seguir escuchando la conversación. Papá le dio un golpe con el puño y de ese modo se arreglaban los electrodomésticos en mi casa. ¿Se mojaron? Preguntó Nina llevando la mano hacia la clavícula de sus hijos. Nos empapamos. Ya en casa le saqué rápidamente la ropa a Serosha, la guardé en una bolsa y la puse en el lavarropas, pero ahora que lo pienso, debí tirarla. Metí a Serosha en la bañera con agua y jabón y estuvo ahí un largo rato. Yo hice lo mismo con mi hijo. María meneó la cabeza. Creo que no hay de qué preocuparse. Esta semana revisé muy bien los diarios y no vi ningún aviso sobre las lluvias radioactivas. Si no, los hospitales estarían llenos. Boris, ¿acaso fuiste a los hospitales para ver qué anda pasando? Además de las radiaciones y de que es silenciosa, se va acumulando en el cuerpo, ¿lo sabías? Estoy de acuerdo, Nina, dijo papá, pero no me parece descabellada la teoría de Boris. La semana pasada conocí a los nuevos inquilinos del octavo, una pareja joven con dos hijas. Me contaron que van a mandarlas al Mar Negro por un tiempo. ¿Para qué? Se sorprendió mamá. Para descontaminarlas. Pero las niñas no son un paquete. Imagino que los padres las van a acompañar. Hay un grupo de familias dispuestas a recibir en sus casas a niños afectados y cuidarlos como a sus propios hijos. Eso es lo que me dijeron. Boris se encogió de brazos. Y que el viento, la tranquilidad y el consumo de productos importados, dicen, son fundamentales para la recuperación. Amigo, me temo que todo lo que comemos en menor o mayor medida está contaminado. María bebió lo que quedaba en el fondo de su copa y se estiró hacia el alféizar, donde mamá había dispuesto su colección de cactus porque había florecido. Abramos un licor, propuso papá. Ya bebimos una botella de champán y una cerveza. Es suficiente, intervino mamá. Es que tengo algo que contar y no es bueno. No bien papá dijo esto. Ella lo miró extrañada y tironeó de su camisa. No pensé que iba a tener que contar esto hoy, pero como salió el tema del cielo rojo, creo que es mi deber decirles que falleció nuestro amigo Dima. No lo puedo creer. Mamá giró hacia la ventana. ¿Quién es Dima? Preguntó Nino. Un amigo de la universidad. Me encontré con su hermano en la calle y me lo contó. Después de recibirnos, trabajamos juntos un año. Dimo fue el más divertido en toda mi vida. Tengo fotos de él en esa época, ahora que las busco. Dima, tan joven, no me digas que fue la lluvia del martes, dijo Boris cerrando los puños. El hermano me contó que había dejado su trabajo para dedicarse a la pintura.
Él siempre tuvo esas ideas descabelladas, Boris interrumpió. Le gustaba su aire bohemio. No digas tonterías, Boris. A todos nos gustaban sus cuadros, pintaba muy bien. Nos alentaba para que también tomáramos clases de pintura. Dima retrató todos los lugares en la ciudad de Gómel donde pasamos nuestros mejores momentos. Era como un fotógrafo de nuestra felicidad. El hermano me contó que se obsesionó con el río So. Todos los días se iba con su maletín y el caballete y pintaba parado en el puente. Dice que empezó a sentirse mal y fue a la clínica para hacerse unos estudios. Cuando los médicos vieron los resultados, quedaron estupefactos, pues había mucha radiación en su cuerpo, y luego le confirmaron que tenía leucemia. Pero, ¿a dónde se había metido Dima? Sorprendida María preguntó. Eso es lo curioso. Dima les explicó que no salía de Gómel y que se la pasaba pintando siempre en el mismo lugar junto al río So. ¿Los médicos resolvieron el enigma? No. Le dijeron que seguramente había pasado mucho tiempo bajo las nubes radioactivas. Papá se dio cuenta de que yo escuchaba detrás de la puerta, pero por algún motivo no le avisó a mamá. Boris abrió la heladera y sacó una botella como si estuviera en su casa y bebió del pico. Después brindaron por Dima, que falleció, y a mamá se le humedecieron los ojos y le cambiaron de color. Pero a diferencia del cielo de aquel martes, se volvieron más opacos. Esa noche me dormí tarde tratando de imaginar las pinturas de Gómel y al músico Víctor Soy emergiendo del río con una armadura de perlas que le protegería de la radiación. Y también pensé en Dima pintando esta escena desde el puente So. Entonces, aquí deja claro que siempre va a haber como una leyenda urbana de que las aguas jamás se descontaminaron, que sigue el producto siendo radioactivo, lo que comes, y por eso hacen referencia. Y ella dice que era muy común entre la familia de su madre, que vivían en Gómel, empezar a emigrar. El clima de Bielorrusia es muy frío y ella decía lo más común era que se viajara a Canadá y se migrara a Canadá por el clima similar. Entonces, aquí deja como el precedente de que en esas conversaciones familiares de amigos, de adultos, se hablaba de quién está enfermo, de quién se murió, de las nubes radiactivas, que si está lloviendo metan a los niños, que no toque la lluvia a su rostro, su piel, sino mételos a bañar. Y el caso de otras niñas que dicen que las van a mandar al Mar Negro con otros familiares para que ahí sanen. Entonces, sí hay como esas pequeñas dosis de historia donde comprendemos un poco más. Si algo de complemento sirve, hay una serie que se hizo muy popular de HBO que habla de Chernóbil. La serie tal cual se llama Chernóbil, son 5 capítulos y te arroja pues el paso a paso desde el juicio, la tragedia, los errores humanos, cómo la gente no fue avisada a tiempo y cuando ya logran pues ahora sí que decirles vete a donde necesites irte y mandarlos a refugios, pues tal vez ya habían recibido esa radiación inevitable por estar observando curiosos una nube roja o un cielo rojo. Entonces, esto es lo que invita a la memoria, que tal vez no estamos con personas rusas a nuestro alrededor, pero sí se puede hacer un eco de las tragedias y de lo que en la vida tenemos, una infancia que queremos recordar, una memoria que para ti va a ser tu verdad, porque es tu mirada y nunca va a ser estática, las memorias van a cambiar. Si hoy nos decidiéramos hacer un libro, escribir en un diario, la memoria que hoy viene a nuestra mente de esta charla en la octava sesión de lecturas al oído, pues la vamos a escribir con algún sentimiento. Pero si pasamos o las dejamos reposar y en un año volvemos a querer recordar hoy, 25 de junio, hacerlo memorias, van a ser totalmente distintas, porque juega el cerebro y nuestra imaginación con otras dosis de importancia según lo que estamos viviendo. Entonces, Natalia tiene ese estilo, es como vamos a ir navegando en su libro Luciérnaga, y el título va muy entonado a que ella dice, detrás de todo lo negro que pueda ocurrir en la vida, siempre va a haber un destello de luz, una luciérnaga, un parpadeo, algo que va a hacer que valga la pena dar luz a los momentos más grises por los que cada uno de nosotros podemos pasar. Entonces, a ella o a todos les decían en la escuela niños luciérnaga y cuando migra ya encuentra un país muy distinto. También pues, el libro está dividido en 3 partes. La primera en la que estamos ahorita es la infancia, la segunda es como el abismo mental de darle voz a su abuela muerta, Catalina, porque dice, es una abuela dura, es una abuela que por ser tan dura le impregnó a mi madre Tamara muchos dolores también, muchos sufrimientos, cosas que no podemos creer
que hacemos naturalmente y estamos de manera imperceptible sembrando en nuestros hijos o en nuestros nietos, nuestras actitudes, nuestros miedos, nuestros sustos, se los estamos pasando generación tras generación. Entonces ella dice, la segunda etapa de mi libro es eso, darle voz porque es más fácil hablar con los muertos que con los vivos. Y ahí mete lo mitológico, lo ficcionado. Y en la tercera etapa es mi cambio en Argentina, de tener un lugar de paz, bosques, ríos, correr, poesía. Sobre todo dice, una de mis materias favoritas en Rusia, en Bielorrusia, era la poesía. Así como llevas matemáticas, llevas, no sé, valores, etcétera, historia, la poesía era una materia. Y llego a Argentina y me estoy topando con un país donde hay más calor, hay palmeras, se habla de fútbol, la gente habla mucho, la gente habla, grita al hablar, hay una economía diferente, no hablo su idioma, no digo ninguna palabra en español y me llevan a mi hermano y a mí a los 10 años y él a los 14 a mudarme porque necesito yo también sanar y no afectarme con enfermedades que en Bielorrusia seguían. Entonces, ese cambio radical de cultura también a ella le da, pues la abraza Argentina, pero también es un momento que dice, despiértenme, esto parece que es una pesadilla. ¿Qué haríamos nosotros si nos tuviéramos que cambiar de nuestros sitios seguros? ¿A dónde nos gustaría ir? También vamos a conocer por qué escogieron Argentina. O sea, eso también queda en el aire. Dice, de todos los países a donde pudiste haber ido, mamá, a Moscú, a las embajadas, a pedir asilo para nosotros, Canadá cerraba puertas en ese momento, decidiste Argentina. ¿Por qué? Si es algo totalmente opuesto. De lo único que sabíamos de Argentina es que existía un futbolista llamado Maradona. Y eso fue toda la referencia para decidir viajar ahí en septiembre del 90, del 80, del 96. En septiembre del 96, unos días antes de que ella cumpliera 10 años, viaja. Entonces, creo que es una novela rica porque genera charla de sobremesa, nos lleva a puntos importantes, muy precisos, históricos, para que podamos pensar en qué fue la perestroika, quién fue Stalin, dónde está Bielorrusia, por qué era una república, cuándo se independizó de la URSS, qué idioma se habla, qué historia de eslavos hay ahí, cuál es el pantano del que va a hablar, donde meten a las mujeres como un trabajo forzado para sacar combustible para las fábricas de Rusia, poetas. Entonces sí te está dando detonantes, no nada más ficcionados, con historia. Y yo creo que por eso valía la pena traerles este libro y espero que lo hayan disfrutado. Estamos en pequeños relatos de la primera parte. Hay algunos que sí me voy a brincar, entonces por eso me va a dar la oportunidad de que nos veamos en las 4 sesiones de julio y lo terminemos. Vamos por nuestro sexto libro, ¿les parece? ¿Sí? Muy bien. Espero que les esté gustando, que no haya así como mucha confusión, no es tan denso, tiene ese ritmo comparativo y poético lindo de ella y es su primera novela y además de ser su primera novela, unió todo el trabajo, la metió a una convocatoria de premio de novela de la editorial Lumen y lo ganó. Entonces, cuando uno cree que no va a ser el ganador porque dice, no, no puedo creer esto, la premian el año pasado como Premio Lumen de Novela 2024. Así que también es un reconocimiento de alguien que cuando no crees que los sueños se pueden hacer realidad, la reconocen, le dan un premio en euros. Dice también, ella se siente un poco como, no hostigada, pero dice, cuando yo abro mi vida y no me abro al 100%, todo también es como una metáfora y unas cosas ficcionadas, otras cosas muy reales, pues también me compromete mucho porque yo me tengo que abrir a los pensamientos de los lectores. Yo te estoy dando mi parte y ahora tú lo interpretas. Entonces puedo ir por la calle y sé que ya saben de mi familia, de mi abuela, de qué pasó, si mi papá murió, cómo era él, cómo era yo. Entonces hay que tener pues muchas agallas, ¿no? Cuando alguien quiere escribir memorias relacionadas, pues siempre desde la mirada del yo, o sea, están escritas siempre desde la primera persona. Entonces, ¿seríamos capaces de escribir memorias? ¿Se publicarían? ¿No se publicarían? No sé. Vamos a ver. Pero bueno, aquí me quedo. Muchas gracias por escucharme. Gracias por acompañarme este miércoles. Nos saludamos el próximo, ya arrancando julio, con muchos cumpleañeros. Ah, Carmen, nos quedamos con duda. Recuérdanos cuándo es tu cumpleaños. El 16 de julio. ¡Hala! O sea, qué impresión. Es que la semana pasada estuvimos arrancando y hablando de cumpleaños y decíamos, Nancy cumplió el 14 de junio, Gilberto va a cumplir el 14 de julio. Decíamos, yo cumplo el 18 de julio
Y tú cumples, me estás diciendo, perdón, 16 de julio. Entonces, 16. estamos todos pisándonos así los talones y Mónica hasta noviembre y después Ángel nos platicó que en abril cumplió y ahí andamos todos como pisándonos en julio. Entonces nos vamos a ir de vacaciones descansando y celebrando cumpleaños, ¿verdad? Claro que sí. Qué bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias por acompañarme, ¿eh? Bonito miércoles. Feliz semana. Bonito fin de semana. Gracias. Excelente. Cuídate, Nancy. Bye, Gilberto. Bye, Mónica. Que siga bien Bye. tu mami. Que siga bien Gracias tu por mami. todo. Un abrazo. Bye, tía.